Tenemos aquí a Belén. Gracias, Belén, por darnos este testimonio. Estoy segura que muchas otras chicos, cuando vean tu historia, se van a sentir reflejadas y quizás les da ese pequeño impulso para decir, oye, ¿por qué yo no puedo conseguir eso que ha conseguido Belén? Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros y darnos este testimonio. Preséntate, dinos quién eres, a qué te dedicas, cuéntanos un poquito. Vale, pues bueno, gracias a vosotros, primero de todo. Yo soy Belén, mi nicho, ¿no?, es autoestima, relaciones y apego. Psicóloga. Psicóloga, exacto. ¿Hace cuánto nos conocimos? ¿Cuánto tiempo llevas con nosotros, Belén? Pues entré el 17 de marzo. 4 mesecitos. 4 meses, llevamos 4 mesecitos. Vale, pues oye, cuéntanos un poquito, cuando nos conocimos, o sea, ¿qué situación tenías tú? Cuéntanos un poquito en qué situación estabas. Vale, pues yo soy de un pueblo muy pequeñito, de 2.000 habitantes, y entonces mi situación era que yo tenía algún paciente online por mi cuenta que obtenía de una plataforma y luego estaba colaborando con 2 centros presenciales, uno en mi pueblo y otro en un pueblo cerquito. Entonces, mi máxima preocupación, aparte de los porcentajes que se quedaban los centros, ¿no?, era pues que, lo que os digo, que son pueblos muy pequeñitos, de la España un poco vaciada, y yo no quería depender en un futuro de la gente de aquí. Una, porque al final me conocen todos y es difícil, a veces cuando te conocen, que puedan ir al psicólogo, a alguien que conoces tanto, ¿no? 2, porque pues cada vez la población aquí está más envejecida y al final, pues, jolín, a largo plazo no quería depender solo de esto. Abrió también otro compañero una consulta por aquí cerquita y al final yo dije, aquí no sé si hay tantos pacientes ya para 2, entonces es como que dije, tengo que salir de mi zona de confort, tengo que salir de aquí y tengo que, pues, no depender de esta zona al final. Y fue cuando empecé con todo esto. ¿Tú ya tenías pacientes propios? O sea, me imagino que para salir de esa situación que nos cuentas, ya tenías o estabas intentando conseguirlos, ¿no? Pacientes propios. Sí, yo ya tenía algún paciente online, lo que os digo, que obtenía de una plataforma y bueno, y al final pues a lo mejor alguien me conocía o por el boca a boca y también, aunque fueran de un pueblo cerquita, empezaban online, pero bueno, era como un 50-50 a lo mejor, 50 presencial, 50 online o incluso un poquito más presencial que online. Vale, y así por resumir un poco, ¿cuál era porque claro, a la hora de entrar al programa con nosotros, ¿cuál era tu principal objetivo o tu principal motivo, lo que te llevó a entrar? Pues dejarme lo presencial, los centros con los que colaboraba y poder dedicarme 100% o al online o con pacientes míos. La cuestión es que pudiera tener un flujo de pacientes que me permitieran, pues eso, dejar colaboraciones, dejar plataformas. Tú querías agenda propia, ¿vale? Pero luego también tú nos decías o tú nos dijiste, yo quiero montar mi propia consulta presencial. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué ha pasado con eso? Pues es que, claro, mi padre tiene un local comercial que hasta ahora tenía mi madre una peluquería, pero mi madre se ha jubilado, entonces dije, pues ya está. Cuando mi madre se jubile, yo me monto ahí la consulta, no tengo que pagarle alquiler, era todo maravilloso. Pero cuando empecé con vosotros y empezaron a ir bien las cosas, dije, vamos a ver, Belén, el local lo vas a tener siempre allí. ¿Para qué te vas a meter ahora en el jardín de montarte una consulta presencial si con el online no das abasto ahora mismo? Entonces, claro. de momento, es una idea que está ahí, pero que iba a empezar en junio las obras y ni de lejos. Es una duda a la que le di muchas vueltas. Dije, ¿me espero a ver cómo va la mentoría y cómo me va el online o voy con todo? Y al final dije, venga, voy con todo. De hecho, yo tenía el proyecto del arquitecto y lo tenía todo. Y cuando en mayo pues ya empecé a ver resultados, dije, pues no voy a empezar en junio, me voy a esperar y ya está. No era pensar que el presencial funcionaría mejor, sino un poco la incertidumbre de no saber De no saber. Claro. Y de tener otra vía más que probar, otra vía más que probar. Sí. Vale, y tú, Belén, o sea, tú ya estabas intentando, como nos has dicho, tú ya estabas intentando pacientes propios conseguirlos a base de plataformas. O sea, tú estabas, creo, en Mundo Psicólogos, si no recuerdo mal. Sí. También estabas intentándolo en Instagram, ¿cierto? O sea, tú ya tenías tu cuenta de Instagram y además es que estabas subiendo mucho contenido. Sí, yo me creé la cuenta, pues no sé en qué año sería, pero bueno, empecé a subir contenido, pero nada, me seguía la gente conocida y ya está. Sí. Y cuando, lo que os digo, ¿no? Cuando me empezó a picar el gusanillo de esto, pues yo empecé otra formación. Sí. Me maté subiendo contenido, no sé si subía 4 reels a la semana o, bueno, entre reels y post y carrusels y de todo,
un montón de publicaciones. Sí. Bueno, esta otra formación ya sabéis que fue un fracaso, entonces, bueno, pues eso, sí, subía mucho contenido y no habían resultados. Sí, que ya estabas tú pensándote que quizás el problema eras tú. Sí. Sí, me acuerdo un montón. O sea, es que me acuerdo un montón cuando tú nos contactaste, Belén, que era como, necesito esto ya. Y enseguida nos vimos en una llamada. O sea, enseguida estábamos sentados en una llamada. Y de hecho nos dijiste, yo estoy en otra formación ahora mismo. Y yo decía, ¿Cómo va a entrar en otra? Pero ¿ibas a invertir en otra? Y tú nos dijiste, sí. Digo, bueno, pues nada, yo te cuento. O sea, fue algo así. Me quedaban 2 meses de la otra formación, 2 o 3 meses. Claro. Bueno, me parece estupendo. ¿Para qué esperar si no estabas viendo resultados? Y yo te pregunté, Belén, oye, ¿y qué es lo que falla o qué crees que te falta en la otra formación que te podamos dar nosotros, ¿no? Porque es que me parecía ese caso que no nos había pasado nunca un caso así como el tuyo, ¿no? De estoy en una formación, pero me voy a cambiar. Fue un caso difícil para nosotros también, una incorporación difícil porque, claro, tú venías ya como con muchas cosas ahí, con muchas heridas que nosotros teníamos que romper. Entonces fue algo difícil. Y yo me acuerdo, Belén, que tú me decías, tú tenías un montón de dudas y una de las que más te preocupaba era el nicho. Tú decías, ¿y si mi nicho no funciona, qué hacemos? O sea, me acuerdo perfectamente. ¿Y si mi nicho no funciona, qué hacemos? Esa es una de los miedos que tú tenías y una de las cosas que hemos trabajado. Sí. Al final, ¿qué ha pasado con tu nicho? ¿Qué pasa con tu nicho? Pues bueno, costó, ya lo sabéis, que tuvimos que darle ahí alguna vuelta. Pero ahora pues súper bien, yo me siento súper cómoda y funciona. Pero claro. Sí me costó porque en la primera formación lo definí un poco, pero súper por encima, entonces eso no estaba nada. Y ya luego pues eso lo definimos bien y tal y ya pues ahora ya. Ahora no tienes dudas de que tu nicho funciona, ¿no? Claro, es que yo me acuerdo que te dije, hostia, es que no hay nicho que no funcione, solamente hay nicho que mal definido, o sea, hay que buscar la forma de que funcione, pero todos los nichos funcionan. Que es que hay gente que piensa que tiene nicho o piensa que es el nicho lo que no funciona, pero no. Igual hay que darle un par de vueltas y un par de ajustes, que es lo que estuvimos haciendo. Al final también hemos estado trabajando en eso, que es en lo que consiste. Sí. Pero bueno, hemos dado con ello, hicimos un par de toques y llegamos al final a algo que te está funcionando bastante bien. Sí. Y que además también era el hecho que tú venías trabajando, pero tampoco te estaba dando resultados. Claro, porque es que ni yo misma sabía a quién me dirigía exactamente. Claro. Era como muy difuso. Yo creo que en cuanto tú has encontrado la comunicación que te permite llegar a esas personas exactas a las que tú puedes ayudar, ya todo fluye mucho mejor. Pero oye, hasta que lo encuentras, la comunicación, pues hay veces que se encuentra fácil a la primera, hay veces que cuesta un poco más encontrarlo, pero cuando lo encuentras es como que ya tienes la línea de teléfono sincronizada. En tu caso, Belén, porque aquí siempre me suelen hablar mucho de tengo miedo a la exposición, en tu caso no creo que fuese tanto un miedo a exponerte, porque eso ya estabas creando contenido. ¿Qué miedos tenías tú antes de empezar con nosotros? Sí, a la exposición la verdad es que nunca me ha... No, pero miedos, pues que no funcionara. Claro. Que el problema fuera yo, por lo que decías antes, Vero, ¿no? Porque claro, yo como ya venía de una formación que yo racionalmente tenía claro que no era cosa mía porque yo más de mí no podía dar, ¿no? Pero al final pensaba, pues igual es que yo no conecto con la gente, pues igual es que no me expreso bien, igual el problema está en mí y en mis vídeos, que no tal. Entonces mi miedo era ese, que no conectara, sí. que el problema fuera yo y que por más formaciones que hiciera, pues no... Yo es que lo tenía claro porque yo cuando hicimos la entrevista contigo, la primera, yo vi todo el trabajo que tú estabas poniendo ahí y yo te dije, madre mía, si aquí lo que hace falta es hacer otra cosa. O sea, no te hace falta trabajar más. De hecho, es que te lo dije tal cual. No te hace falta trabajar más. Te hace falta hacerlo mejor. Sí. Y definir bien este nicho y definir bien la comunicación para que todo empiece a funcionar. Y yo creo que ha sido así. Yo decía, es que si Belén nos hace caso, si Belén deja a un lado esa herida de la otra formación y lo da todo, Belén lo va a reventar. Sí, porque trabajadora, eres muy trabajadora. O sea, y es que al final no falla. Yo creo que no te has perdido ni una mentoría. Que no te has perdido ni una mentoría. Os lo iba a decir, me he perdido 2, una porque estaba en Francia y la otra porque era el cumple de mi peque y nos fuimos a desayunar juntos, pero en 4 meses me he perdido 2. Claro, es que, casi nada. Claro, es que ahí está. Y es que ahí estás, en todas las mentorías, preguntando dudas, o sea, y es que luego es normal.
O sea, luego es normal, luego de ahí vienen los resultados. Yo sabía que la parte que más podía costar era el que tú volvieses a confiar. El resto yo decía, si es que es orientarte, si es que ya tiene el perfil de Instagram, si es que ya está haciendo cosas, pero hay que afinar mucho más. Sí. Bueno, pero ¿qué ha pasado al final? Porque estamos hablando de que al final, ¿qué ha pasado? O sea, después de estos 4 meses, ¿qué dirías tú que has conseguido? Muchas cosas. A ver, a nivel de números, he conseguido 25 pacientes, que se dice rápido. Es que lo piensas y dices, yo no sé si tú antes conseguías eso con las otras vías o sabías... 25 Claro. años. Fíjate, y aquí creo que nos estabas diciendo antes que habías dado publi el 21 de abril, 3 meses. Sí. 3 meses, 25 pacientes. Sí, y colaborador. Fíjate que me da miedo sacar este tipo de entrevistas, no sea que la gente normalice esto, ¿vale? O sea, esto, hay casos de personas, ya aprovecho y lo digo, y hay casos de personas que consiguen muchísimo, hay casos de personas que no consiguen tanto porque los procesos son distintos. Claro, y también depende de dónde partas. Belén ya venía con experiencia, ya también tenía soltura en Instagram, entonces las cosas van más rápido, es así. Pero te has puesto a hablar y ha dicho algo a mayores que ha conseguido. ¿Qué has conseguido a mayores? La colaboradora, que para mí era algo impensable. Mi marido esto me lo dice cada día. Me dice, es que date cuenta que has pasado de pagar a que te paguen por hacer lo mismo. Has cambiado el rol. Has cambiado de lado. Y yo creo que eso no estaba ni en tu mente, Belén. Buah, ¿qué va? Para nada me lo planteaba. Yo cuando veía a mis compañeras cuando entré que tenían colaboradora decía, madre mía, qué bien. Madre mía, esto está muy lejos. Qué lejos lo veía. Total, para nada. Y empecé en marzo con vosotras y la colaboradora empezó en junio. A principios de junio tenía colaboradora. Bueno, y ahora tienes una, pero estoy seguro que no será la última. Sí. Tengo una y porque tiene mucha disponibilidad, porque ella se ha mudado, entonces se dejó los centros presenciales y depende solo del online y tiene muchísima disponibilidad, pero desde junio que empezó le he pasado 17 pacientes, que si tuviera una agenda más pequeña, posiblemente ya tuviera 2 colaboradoras. Claro, necesitarías tener 2. Sí, Qué bueno. Y tú, Belén, cuando empezaste, o sea, tú empezaste con nosotros, ¿no? Empezaste, de momento seguías con los 2 centros, ¿no? Sí. Y con Mundopsicólogos también ahí, lo tenías ahí por si acaso, ¿no? Sí. Y empezaste, cuéntanos esa parte, o sea, empezaste a conseguir pacientes, viste que esto funcionaba y empezaste a soltar cosas, ¿no? Exacto. En abril me dejé uno de los centros, que solo iba una vez cada 15 días, iba ya muy poquito. Porque, bueno, me tenía que desplazar y con la nena y todo, pues me estaba costando. Entonces, ese me lo dejé en abril, que todavía no habían resultados, pero bueno, ese dije, venga, voy a confiar que va a ir bien y voy soltando. Sí, que yo me acuerdo que te dije, Belén, espera, Belén, ve despacio, que a mí nunca me gusta deciros que toméis decisiones, porque claro, obviamente luego quizás también puedes tener como más prisa, más necesidad de conseguir las cosas y es como vamos a equilibrar primero y cuando ya consigamos te vas. Pero bueno, tú dijiste, aquí voy con todo, me arriesgo, yo te que dije, también más espérate un tiempo. momento que estamos a punto de dar publi y vas a ver, digo, tú misma lo vas a ver, pero sí, que tú lo hablé con vosotros. Antes. Que también te dije, oye, depende, si te está generando mucho malestar y a ti no te hace falta esos ingresos del centro, pues que le den cuanto antes. Claro, imagino que tú valorases y dijeses, qué riesgo, ya está. Sí, estaba bastante agobiada, era lo que os digo, iba ya muy poquito, entonces dije, venga, pues ya está, en abril ese. El otro que me daba más, ese sí que me esperé y acabé todo el mes de mayo, pero ya cuando a principios de mayo, mitad mayo, vi que la cosa iba bien, dije, pues ya está. Acabo este mes y en junio ya 100% online. Y en junio sí ya empezó la colaboradora conmigo. O sea, estabas en 2 centros y con Mundopsicólogos. Sí. Sueltas un centro, luego sueltas el otro, sueltas Mundopsicólogos y encima tienes que contratar una colaboradora porque no das abasto. Sí. Esto, Belén, no estaba escrito aquí en tus objetivos de los 4 meses, ¿eh? Que yo los he sacado y pusiste... Tenerlas, vale, si mirásemos atrás dentro de 4 meses, ¿qué tendría que haber pasado para que mereciese la pena? Tener la semana llena de consultas y dejar de pagar plataformas. Con el presencial quiero seguir, pero en mi propia clínica, fuera del centro donde colaboro ahora. Pues mira, sí ha cambiado. Lo hemos conseguido y hemos cambiado, incluso hemos pasado del presencial al online, aquí no estaba la colaboradora. Nada. Ahora somos, tener agenda llena, pero tampoco habíamos cuantificado cuánto. Sí. Ya. Es brutal, ¿eh? La verdad es que es brutal, es increíble. Sí. Yo te iba a preguntar, Belén, o sea,
¿qué consideras que ha marcado la diferencia? Porque claro, tú también estabas aplicando el mismo esfuerzo de otra forma, Claro. pero ahora, ¿qué consideras que para ti ha marcado la diferencia para que ahora sí te funcionara? Jolín, pues es que de enseñarme a hacer las cosas bien al final, es que claro, si tú pones mucho esfuerzo pero en algo que está mal hecho, es que no va a salir. Entonces, al final, establecer bien en mi nicho, saber a quién me dedico, ¿no? Todo el trabajo que hicimos del plan de marca, que es lo que decís, que yo le dediqué muchísimas horas porque yo quería dar publi pronto, quería ver cómo todo esto iba, entonces yo al principio le dediqué mucho tiempo. Pues eso, ¿no? El hacer las cosas bien y el tener sobre todo un acompañamiento, porque al principio, pues ya sabéis que el primer anuncio, pues también un poco por prisa mía, ¿no? Pero como que acababa de leer que me traía muchos seguidores, pero no veía que estaban con mucho dolor para empezar terapia, ¿no? Entonces, pues ahí también me vine abajo, ¿no? Ha sido también un poco montaña rusa mi proceso. Y, jolín, cuando os hablé súper agobiada, que miraríais el móvil y teníais 20 WhatsApps míos, no me contestasteis al WhatsApp, directamente me dijisteis, ¿puedes hablar? Y hicimos una llamada que a mí me tranquilizó un montón. Entonces, pues eso, ¿no? Tener al lado a alguien que te guíe, que te lleve de la mano, que te acompañe. Y luego las grupales, que también con las compañeras, pues, jolín, pues te sientes acompañada. No es que sea una grupal que venís, no soltáis el rollo y ya está. No, es que cuando hay que explicarnos algo, nos lo explicáis, pero es algo útil. Luego todas las clases de dudas, pues eso, ¿no? Que tenemos todo el acompañamiento también de las compañeras. Así que, bueno, no sé. Es que no hay comparación desde mi experiencia entre la Me vas a emocionar. Es verdad, es que yo me he sentido muy acompañada y es lo que necesitaba, sobre todo también por lo que decís de la herida que traía. Ahora eres toda una empresaria ya, Belén. Sí. O sea, ya te veo, sí, Hay mucho cambio de mindset. Te veo del otro lado, claro. Sí, Pues sí. me he emocionado. No, yo también es que estaba pensando, además que yo le decía a Dani, digo, es que Belén era un caso difícil, porque yo me acuerdo que cuando estaba hablando contigo, yo le decía, Dani, es que no sé si llevar a esta chica llamada porque tiene mucho dolor. Digo, Sí. y claro, va a pensar que yo soy igual que los otros. Y claro, ¿cómo te demuestro yo que no soy igual que los otros? Tienes que probarme. Pero claro, para que me pruebes tienes que volver a confiar y era como un bucle de, bueno, mira. Yo tenía claro que lo quería volver a intentar. Y que por una vez que me hubiera salido mal no tenía por qué ser siempre igual, ¿no? Pero es verdad que al final pues ha sido inversión de tiempo y de dinero, porque entre las dos formaciones pues al final pues... Y yo, de alguna manera, yo sabía que íbamos a terminar donde estamos ahora, haciendo una entrevista contigo, grabando un caso de éxito y contando a la gente lo que has conseguido. O sea, yo es que lo tenía claro, pero porque nosotros, claro, nosotros ya hemos visto el proceso. Tu proceso lo hemos visto muchas veces ya. Sí. Entonces, más o menos, tú ves el tipo de persona, ves el perfil y dices, si es que lo va a conseguir, lo que pasa es que, pues, hay que hacerlo así, así y así. Entonces, yo sabía que esto iba a pasar, Belén. Aquí vamos a estar aquí. Sí. Y tenía muchas ganas de que pasara. Y más Pues contigo, joder, porque es alguien que ya lo ha intentado, lo ha probado, ha pagado y no le ha funcionado, pues se merece que le funcione. Las segundas oportunidades existen y funcionan. Claro. Desde luego, pues sí, yo estoy muy feliz. Pues nosotros nos alegramos mucho, Belén. Sí. Y ya por último, preguntarte, ¿qué le recomendarías a alguien, qué le dirías a alguien que se está pensando en empezar el programa o no? A ver, es que yo estoy encantada. Pues le diría que se eche a la piscina, que no es fácil, a ver, que hay que currar, que no es solo apuntarse y ya está, ¿no? Pero que merece la pena. Que... No es pagar solo. No, claro, yo de hecho quiero que entre gente que sepa que hay que trabajar, porque las cosas no se regalan. Es así. Pero yo estoy segura que ahora tú, una vez que ya sabes cómo hacerlo, dices, ¿me mereció la pena o no? ¿Tú qué crees? Sí, y tanto que sí. Así que les diría pues que se animen y que salgan de su zona de confort, que a veces nos quedamos ahí estancadas y cuesta. Cuesta por el miedo a la exposición, por el miedo a invertir, cada una tiene su miedo, por el miedo a que me salga mal, por el miedo a XXX. No, y que al final lo que yo digo también, si tú decides que no quieres depender de centros, plataformas, directorios, también tienes que asumir otra parte. Claro. Otra parte de riesgo, otra parte de echarle tú más el trabajo, otra parte de saber tú conseguir tus pacientes que antes te lo estaba dando otro, pero a cambio de un precio. Es así. Entonces, si tú quieres salir de ahí, obviamente las cosas no te van a venir solas. Quien te lo venda como sola, pensad que ahí detrás hay algo que no. Eso es. Bueno, y ahora esta parte también tiene sus cosas, que al final también tener una colaboradora pues implica
trabajo, que no es todo, Ahí, tampoco ahí. es color de rosa. Claro, pero- claro. No, claro, ahora te vienen ya otras responsabilidades de lo suyo de nivel. Es así. Exactamente. Que también ya lo estamos viendo, que aunque tengas colaboradora, ahora hay que asumir otra parte. Eso es. Es así. Pero bueno, ese es el crecimiento. Claro. Y eso es lo que buscamos nosotros también. Obviamente habrá gente que quizás llena agenda y ahí se quede tranquilita con su vida y no quiera más. Perfecto, pero bueno, tú has querido ir a por más. Y estoy segura que aquí no te quedas. Ahora, ¿cuáles son tus planes, Belén? Pues yo en cuanto a pacientes míos no quiero más porque yo ya os dije que con la niña pequeña pues yo quiero tener mi tiempo para ella y yo más de 15 sesiones a la semana no quiero, es mi tope, porque luego está el trabajo no asistencial que es otro montón. Entonces yo con mi agenda me veo igual, pero jolín, si sigo así pues quizá otra colaboradora y no sé, como más suelta y más confiada en todo este mundo, ¿no? Que al final es como ir ganando seguridad poco a poco, que al principio... Sí, porque es que yo me acuerdo, o sea, aunque has conseguido todo lo que has conseguido y lo has conseguido tú, pero sigues teniendo como ese miedo a ver si esto deja de ahora se funcionar. cae. Ahora se cae todo y deja de funcionar. Claro, también ahora hay que mantenerlo. Ahora hay que mantenerlo y hay que hacer acciones para mantenerlo. Sí. Pero obviamente no se va a caer. Eso me pasa mucho en mi vida. Sí. Eso me pasa mucho. Yo soy muy, sí, como esa inseguridad, ¿no? Ese miedo de que, ay, madre mía, que esto va demasiado bien. A ver. Belén, y si se cae, tú ya tienes las habilidades para volverlo a montar. Claro. O sea, tú es que... Pero porque, claro, eso ya lo tienes incorporado. Tú ya sabes cómo hacerlo. Lo que pasa que, bueno, ahora tienes que asumir pues un poquito más flojo el verano, épocas mejores, épocas peores, también vas a tener que saber equilibrar esa parte. Sí. Sí, lo que decíamos antes, aprender a sostener que quizás este ritmo pues no lo puedo, ni lo quiero mantener a lo mejor, porque a mí que me entren 12 pacientes al mes, esto es un poco insostenible. Entonces, bueno, pues los meses que vengan menos, pues vienen menos y los que vienen más, pues vienen más, ¿no? Pero eso sí, es un trabajo interno mío, pero bueno, poco a poco. Eso es. Como yo siempre os digo, tú sabes ya qué tienes que hacer para regular. Quiero más, hago esto. Quiero menos, voy a frenar. Es así, eso es lo bueno. Sí. Totalmente. Qué guay, Belén, pues nos alegramos mucho, ha sido un placer, la verdad es que yo te cogí un mogollón de cariño y me has dado un poquito de guerra, eso es cierto, pero luego al final todas las que aplicáis, si estáis ahí súper encima, al final se os coge muchísimo cariño y yo estoy segura que este testimonio les va a servir a muchísimas otras chicos que están en tu situación para que digan, ostras, ¿por qué yo no? Así que yo desde aquí te lo agradezco, ha sido un placer y te deseo, vamos, lo mejor. Yo creo que vas a montar equipazo de aquí en adelante. Sí. Ya veremos, ya veremos. A ver dónde estamos dentro de un año, Belén. Eso es. Como todo esto se queda grabado. Pues eso es. Esperemos volver a sentarnos aquí otra vez y que nos vuelvas a contar. Venga, ojalá que sí. Muchísimas gracias a vosotros por todo, porque esto al final, sin vosotros, impensable. Impensable totalmente.